Un padre soltero, técnico, fue invitado a una gala como broma. Lo que dijo su hija dejó paralizado al director ejecutivo. No, no, no. Hoy no. Noah Mercer se agachó bajo el panel principal de control de incendios en el ala oeste de Industrias Carrington. El sudor le corría por la nuca mientras las luces LED parpadeaban en rojo. Apretó un último tornillo, se recostó y exhaló. Detrás de él, un guardia de seguridad lo observaba con los ojos muy abiertos. «Nos acabas de salvar de una multa multimillonaria», susurró el guardia. Noah se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de sus pantalones cargo. «No te he salvado nada. Salvé la empresa otra vez». Su tono no era arrogante, solo cansado. Era la tercera vez en 6 meses que un sistema de seguridad crítico fallaba, y cada vez, nadie de arriba sabía siquiera su nombre. Arriba, donde los techos eran de cristal, los trajes eran a medida y el aire olía a dinero y desapego. No pertenecía allí arriba. Nunca lo había sido. Pero hoy, por un breve instante, Noah Mercer fue el hombre que evitó que el imperio se incendiara. No sabía que su discreto heroísmo le había ganado un lugar en primera fila en una broma. La invitación llegó a la mañana siguiente, impresa en cartulina blanca gruesa con relieve dorado. Su hija Mila fue quien la sacó del buzón. «¡Ay!», susurró, abriéndola. «Papá, te han invitado a la gala de invierno de Carrington». Noah tomó el sobre, leyéndolo 2 veces y luego una tercera. Las palabras se difuminaron ligeramente. «Honrando a nuestros héroes anónimos», decía, «Black Tie, sábado por la noche, Gran Salón, presentado por la mismísima directora ejecutiva Celeste Carrington». No le sentó bien. «¿Es esto real?», murmuró. Mamá sonrió radiante. «Es real si dices que sí». Noah echó un vistazo al apartamento. Un azulejo roto en la cocina, una bombilla parpadeante. Su única camisa tenía un botón suelto. La última vez que usó corbata fue en el funeral de su esposa. Miró a Mila, de 7 años, con un suéter rosa desparejado y leggings con estampado de galaxias, agarrando el sobre como si fuera de diamantes. «¿Por qué quieres que me vaya?», preguntó en voz baja. «Porque mamá dijo que eras el hombre más valiente que ha conocido. Y los hombres valientes no se esconden cuando el mundo los aplaude». Eso lo detuvo. Sonrió y le alborotó los rizos. «Muy bien, niña. Demostrémosles que limpiamos bien». Sábado por la noche, Gran Salón Carrington. Las lámparas de araña brillaban como constelaciones. Los smokines se deslizaban sobre suelos de mármol pulido. La sala rebosaba de riqueza y reglas tácitas. Y entonces llegó Noah, bien afeitado con un traje azul marino prestado, una talla más ajustado. Mila le tomó la mano, luciendo su elegante vestido, una prenda de algodón azul marino con un pequeño lazo rojo. La sala se detuvo. Una oleada de cortés confusión recorrió a la multitud. ¿Quién dejó que el conserje trajera a su hijo? Celeste Carrington lo vio desde el otro lado del salón. Entrecerró los ojos. Había aprobado todos los nombres de la lista de invitados, pero no esperaba que apareciera. Ni él, ni el encargado de mantenimiento que una vez arregló su ascensor privado sin mirarla a los ojos. Su asistente se inclinó. Él aceptó la invitación. No creíamos que lo hiciera. Ella dio un sorbo a su champán. Al parecer, lo subestimamos. En ese momento, el maestro de ceremonias subió al escenario. Esta noche, comenzó con una sonrisa de suficiencia. Honramos a un héroe inesperado. El hombre que, literalmente, evitó que este edificio se incendiara. Damas y caballeros, señor Noah Mercer. El foco se centró en él. Noah parpadeó. Mila le apretó la mano. «Ve, papá», susurró. Caminó lentamente hacia el escenario. El único sonido era el golpeteo de sus zapatos contra el mármol. La mitad de la sala sonreía con suficiencia. La otra mitad fingió sonreír. Alcanzó el micrófono,
Miró a un mar de poderosos desconocidos y se aclaró la garganta. No esperaba estar aquí esta noche. Creo que la mayoría de ustedes tampoco me esperaban. Risas educadas. Inclinó ligeramente la cabeza. Verán, un hombre con un mono arreglando tuberías, no se aprende su nombre. Pero yo sí me aprendí los suyos, los de todos, porque he limpiado debajo de sus escritorios. He fregado los suelos de su sala de juntas. Silencio. No estoy aquí para incomodarlos, pero tal vez deberían estarlo porque la verdad es que esta empresa tiene héroes que nunca invitar a gallas. Hizo una pausa, y la mayoría de los días me siento bien siendo invisible, pero no cuando mi hija está mirando. Miró a mamá, que sonreía orgullosa desde la primera fila. Aparecí esta noche porque un día entrará en una sala como esta, y quiero que sepa que pertenece. Aunque nadie aplauda, aunque alguien se ría, pertenece. Se oyeron jadeos. Algunos intentaron aplaudir, otros simplemente se quedaron mirando. Desde el fondo de la sala, Celeste Carrington lo observaba. No como un oponente, como un acertijo. Lo que acababa de decir no estaba ensayado. No estaba pulido, pero impactó más fuerte que cualquier discurso que hubiera dado. Cuando bajó, Mila corrió y lo abrazó. Eso fue genial, papá. Él rió entre dientes. Sonó valiente. Sonabas a verdad. Tras la cortina, Celeste se volvió hacia su asistente. Envía a alguien a averiguar dónde consiguió ese anillo. ¿Qué anillo? Asintió hacia la mano de Noé. Una firma vieja y gruesa. Un anillo con escudo. El mismo anillo que su padre usó una vez. El que desapareció el año antes de morir. Su voz se redujo a un susurro. Ese anillo pertenecía a Víctor Carrington. Su asistente parpadeó. ¿Pero cómo lo haría? Celeste apretó la mandíbula. Descúbrelo esta noche. El aire nocturno fuera del salón de baile Carrington era cortante, pero dentro estaba cargado de perfumes fingidos y gente que fingía estar impresionada. Noah regresó a su asiento, Mila, todavía sosteniendo su mano como si fuera un ancla. Su corazón seguía latiendo con fuerza, no por nervios, sino por una claridad más extraña. Por primera vez en años, había hablado no por supervivencia, no por cortesía, sino desde la médula de su propia verdad. A su alrededor, los aplausos corteses se desvanecieron en 1000 miradas de reojo. ¿Oíste lo que dijo? Susurró una mujer detrás de él. O sea, conmovedor, pero un poco dramático para un chico de mantenimiento, dijo otra. Mila ladeó la cabeza y lo miró. ¿Están susurrando sobre ti o sobre mí? Probablemente sobre ambos, sonrió. Entonces somos oficialmente interesantes. Él rió entre dientes, agradecido por su presencia. Mila tenía la misma sincronización que su madre, rompiendo la tensión con una broma y una sonrisa que podía ablandar el hormigón. Mientras tanto, al fondo del salón, Celeste Carrington se apoyaba en la barandilla de mármol del entresuelo, tamborileando con los dedos en su copa de champán. El ruido a su alrededor había disminuido, pero su atención se había agudizado. No estaba pensando en su discurso, no del todo. Estaba pensando en el anillo. El anillo con el sello de Víctor Carrington no era solo una joya. Era un legado grabado con el escudo de los Carrington, transmitido de padre a hijo durante 3 generaciones. Había desaparecido un año antes de su muerte, y durante décadas no se supo de ninguna otra copia, y ahora estaba en la mano de un hombre que arreglaba tuberías. Su asistente regresó en silencio, con un informe impreso. Nombres. Noah Mercer, 38 años, viudo. Una hija, trabaja en mantenimiento, sin antecedentes penales, limpio como una patena. Padres. Madre, Eleanor Mercer. No hay antecedentes del padre. Celeste entrecerró los ojos. Eleanor Mercer. Ese nombre me suena. Víctor tenía una profesora particular de violín llamada Eleanor, murmuró. Él canceló su contrato repentinamente cuando yo tenía 10 años. Dijo que se mudó fuera del estado. Coincidencia.
Celeste negó con la cabeza. No en esta casa. No dijo nada más, pero algo cambió en su mirada. Un viejo recuerdo llamando a una puerta que creía sellada. Abajo, la gala había recuperado su impulso. Noah estaba bebiendo agua cuando un grupo de trajeados pasó junto a su mesa como una tormenta lenta. Uno de ellos, un ejecutivo engreído con voz de presentador de un programa de entrevistas, se detuvo. «Tú eres el de los discursos», dijo, ofreciéndole una mano. Jeffrey D.S., vicepresidente de Operaciones Estratégicas. Noah lo estrechó. «Noah. Mercer. Mercer. Mercer». Jeffrey repitió como si el nombre fuera algo desconocido en su boca. «Oye, ese fue un discurso contundente. Inesperado. Gracias. Deberías dar charlas TED. De la sala de calderas al salón de baile. Suena bien. ¿No crees?» Noah esbozó una sonrisa forzada. «No suelo hablar para llamar la atención, solo para obtener oxígeno». Jeffrey soltó una carcajada, le dio una palmada en el hombro a Noah y siguió adelante. Mila se inclinó sobre la mesa. «Creo que ese hombre se cree gracioso. Piensa muchas cosas», respondió Noah. De repente, las luces se atenuaron ligeramente. El siguiente segmento era el inicio del montaje anual de premios de Carrington. Una pantalla enorme cobró vida con música dramática y letras doradas. Legado a través del liderazgo. Fotos de antiguos directores ejecutivos llenaron la pantalla, cada imagen más grandiosa que la anterior. Entonces apareció el rostro de Víctor Carrington. La sala estalló en suaves y reverentes aplausos, pero Mila se inclinó hacia adelante y susurró: «Se parece a ti». Noah se quedó paralizado. Era una simple observación, inocente y sincera, pero le cayó como un rayo. «Sus cejas», señaló, «y tu mandíbula. Y tus orejas. O sea, exactamente». Noah miró a su alrededor, esperando que nadie más lo oyera. Pero al otro lado del salón, Celeste sí. Ella también había estado mirando la pantalla y observándolos. Cuando vio a Mila señalando, su curiosidad se cristalizó en algo más agudo. Miedo. No, algo más profundo. Reconocimiento. Una hora después, la gala empezó a despejarse. Los trajes se aflojaron. Los tacones se quitaron. La verdadera élite se filtró a los salones privados del piso de arriba, donde se tomaban las decisiones importantes, lejos del esplendor de las redes sociales. Noah estaba con mamá en el guardarropa. La miró. «¿Estás bien, niña?». Asintió adormilada. «Me gustaban las cosas de chocolate con la sustancia pegajosa de frambuesa». «¿Te refieres a las 12 tartaletas de trufa de Dudías?». Sonrió con suficiencia. «No me dijiste que habría postres de lujo». Ambas rieron. Fue un momento de ligereza, pero Celeste lo observó desde la distancia, sin ser vista. Algo en la forma en que miraba a su hija, gentil e intencional, le hizo un nudo en la garganta. Víctor Carrington nunca la había mirado así. Dio un paso adelante antes de poder contenerse. «Noah Mercer». Se giró sorprendido. Mila levantó la vista. Celeste le extendió la mano. «Quería agradecerte tus palabras y por ser lo suficientemente valiente para decirlas en una sala llena de gente que no estaba preparada para oírlos». Noah dudó y luego le estrechó la mano. «No pensé que estuvieras escuchando». «Sí, escucho mejor cuando la gente no sabe que lo hago». Mila tiró del abrigo de Noah. «¿Es ella la señora de los grandes carteles de la entrada?». Celeste sonrió. «Sí, pero doy más miedo impresa». Mila entrecerró los ojos. «Un poco». Noah gimió. «Mila». Celeste se rió entre dientes. «Está bien. No se equivoca». Hubo una pausa tensa. Pero no. Tensa. Entonces Celestea dijo: «¿Ese anillo que llevas? ¿Dónde lo conseguiste?». Noah bajó la mirada. «Mi madre me lo dio antes de morir. Dijo que pertenecía a alguien que quiso protegernos. Una vez».
La expresión de Celestea no se movió, pero su voz sí. ¿Cómo se llamaba? Eleanor Mercer. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, Celeste habló casi en un susurro. Deberíamos hablar. No esta noche, pero pronto. Noah asintió una vez. Creo. Eso estaría bien. Miró a Mila. Y la próxima vez nos aseguraremos de que las tartas de trufa sean ilimitadas. Mila jadeó. Prométeme el honor de Carrington. Mila sonrió. Genial. Celeste se giró para irse, pero se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. Te equivocaste en una cosa, le dijo a Noah. Oh, no fuiste invisible esta noche. Luego se fue. Noah se quedó paralizado un momento. Mila volvió a tirar de su mano. Papá, sí. La volveremos a ver. Noah miró hacia la puerta, ahora vacía. Creo que sí, dijo. Y algo me dice que cuando no hagamos nada, seremos iguales. El lunes después de la gala empezó como cualquier otro. Noah estaba de pie frente al espejo del baño con un pie apoyado en el lavabo, intentando atarle los cordones a su hija mientras se cepillaba los dientes. Mila, de pie en un taburete junto a él, narraba su sueño con gran detalle. Y entonces el helado se convirtió en una medusa voladora y dijo, debes encontrar el aire que falta. Mila. Noah escupió la pasta de dientes. El aire que faltaba. Ella asintió. Una medusa muy seria. Él levantó una ceja, apretando el cordón. Creo que deberíamos dejar de comer trufas de frambuesa a altas horas de la noche. Mila sonrió. Demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, en la suite del ático de la Torre Carrington, Celeste Carrington estaba de pie junto a la ventana de la antigua oficina de su padre, con los brazos cruzados, la mirada fija en el horizonte de la ciudad, pero su mente estaba en otra parte. El archivo que tenía en la mano temblaba ligeramente a pesar de su firme agarre. Un clip de fotografía se deslizó en la parte superior. Eleanor Mercer, principios de los 80. Instructora de violinista, contratista independiente de Víctor Carrington durante 6 años. Una nota escrita a mano por Víctor, fechada en 1987, decía, hemos solicitado la finalización anticipada de su contrato. No más contacto. Asegúrate de que esto permanezca en secreto. Celeste cerró el expediente. Sentía un vacío en el pecho. Toda su vida había creído que su padre era rígido pero justo, complejo pero decente. Pero ahora había demasiado humo como para no sospechar que era un incendio. Abrió un cajón y se quedó mirando una caja de terciopelo dentro. Un contorno perfecto en el satén donde una vez estuvo el anillo de su padre. Nunca lo habían encontrado hasta ahora. Esa tarde, el destino se movía silenciosamente en segundo plano. Celeste no llamó a Noah. Todavía no. En cambio, le dio una instrucción a una de sus becarias. Tráeme las fotos archivadas de la familia Carrington. Todas a partir de 1980. La becaria parpadeó. ¿Algún evento específico? No. Dijo, ojos oscuros. Lo quiero todo. Mientras tanto, Noah recogió a Mila del colegio. ¿Adivina qué dijo al subir al coche? Me hice amiga. Qué bien, Bag. Dijo que su madre dice que fuiste muy valiente en la fiesta, pero también que revolviste la olla. Mila ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso? Noah se rió entre dientes. Significa que a algunos les gusta la sopa todavía. Y a mí no. Mila pensó un segundo y luego dijo, me gusta cuando la revuelves. Sonrió, con la mirada suavizada. A mí también, chaval. Pararon en el supermercado de camino a casa y Mila tiró de su abrigo, susurrando, mira, papi Ger. Noah se giró y se quedó paralizado. Allí, de pie junto a la sección de frutas y verduras, inspeccionando una manzana Honey Crisp como si guardara secretos del gobierno, estaba Celeste Carrington. Fuera de lugar con un abrigo gris de cachemira, sin seguridad, sin asistente, solo ella y las manzanas. Sus miradas se cruzaron. Noah arqueó una ceja.
La tienda de frutas de Carrington. Caminó lentamente, sus tacones golpeando el linoleum. Solo cuando intentan recordar cómo vive la gente normal. Mila sonrió radiante. Encontraste a la fulana. Celeste rió entre dientes. Sí, culpable. Se agachó junto a Mila. Esperaba encontrarme con ustedes dos otra vez. Qué coincidencia tan conveniente. Noah se cruzó de brazos. Las coincidencias no suelen llevar 1000 abrigos. Celeste se puso de pie. Muy bien, me pillaste. Pregunté por ahí. Descubrí que vienes aquí después de recoger a los niños del colegio. La voz de Noah se enfrió. Pero necesito hablarte de tu madre. De mi padre. La observó, luego miró a mamá, que ahora compara ciruelas con la atención de un rallador de diamante. Camina conmigo, dijo en voz baja. Avanzaron por el pasillo de las series. La voz de Celeste bajó. Encontré una foto de 1986. Mi padre sentado al piano. Tu madre de pie a su lado, con la mano en su hombro. Tan íntimo, familiar. Hizo una pausa. ¿Dijiste que tu madre te dio ese anillo antes de morir? Sí. ¿Sabes quién se lo dio? Noah asintió. Me lo dijo una vez, cuando tenía 17 años. Dijo que era alguien poderoso, alguien que quería protegernos pero tenía demasiado miedo de hacerlo en voz alta. Celeste apartó la mirada como avergonzada por otra persona. Creo que era mi padre. Se hizo el silencio entre ellos. Noah finalmente preguntó. ¿Y ahora qué? No lo sé, admitió. Pero me gustaría descubrirlo juntos. Justo entonces, Mia regresó con 2 cajas de cereales. De acuerdo. Importante. Vota. ¿Chocolate o malvavisco? Celeste sonrió. Yo voto por el malvavisco. Buena elección, dijo Mila sonriendo. Mientras caminaban hacia la caja, Mila dio un respingo y miró a Noah. ¿Viene a cenar? Noah parpadeó. ¿Qué sabe del anillo? Tiene preguntas. Tenemos espaguetis. Es básicamente el destino. Celeste soltó una carcajada desprevenida que incluso la sorprendió. Noah se frotó la nuca. De verdad que no tienes que hacerlo. Me gustaría, interrumpió Celeste. Si te parece bien. Dudó un momento y asintió. Bien, pero lava tu propio plato. Creo que puedo con eso. Más tarde esa noche, en el modesto apartamento de 2 habitaciones que olía ligeramente a albahaca, y en casa, Celeste se sentó a una mesa de madera desgastada con una esquina desportillada. Mila había preparado los platos y dibujado las etiquetas con los nombres. Noah, Mila, y una que decía señorita se comieron espaguetis. Mila hablaba sin parar. Celeste escuchaba. En un momento, Noah notó que Celeste miraba fijamente una foto enmarcada en la pared. Eleanor Mercer, de unos 30 años, tocaba el violín junto a un joven Noah que sostenía el arco como una espada. Me enseñó música antes que nada, dijo en voz baja. Celeste se giró. Ojalá recordara más de ella. Creo que mi madre se fue para protegerme, no solo de la pobreza, sino también del escándalo, de quienes me habrían usado como peón. Celeste asintió lentamente. Entonces fue más valiente que la mayoría de la gente de esta familia. Noah la miró, incluyéndote a ti. Ella le sostuvo la mirada. Intento serlo. Después de cenar, mientras Mila se cepillaba los dientes, Noah acompañó a Celeste hasta la puerta. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no echarme. Por dejarme ver quién eres realmente. Él se apoyó en la puerta. He sido la misma persona desde antes de que supieras mi nombre. Ella sonrió, pero con un tinte de arrepentimiento. Y he llevado un nombre que tal vez nunca me perteneció. La estudió y luego dijo con dulzura, tu nombre no te define. Lo que haces con él sí. Ella lo miró con ojos brillantes. Esa es una frase que vale la pena recordar. Y en el silencio que siguió, algo cambió. No era amor, todavía no. Pero una puerta se abrió, y esta vez ninguno de los dos la cerró. A la mañana siguiente, Celeste Carrington estaba sola en su archivo privado,
rodeada de fantasmas enmarcados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Hombres Carrington estrechando la mano de presidentes, cortes de cinta, brindis con champán, titulares de fusiones e hitos. Un legado de toda una vida cuidadosamente seleccionado para proyectar fuerza y control del honor, pero ella no miraba las brillantes victorias. Sostenía una foto de 1985. Había estado enterrada en un cajón con la etiqueta privado, no catalogar. Víctor Carrington se rió entre dientes. Eleanor Mercer estaba sentada frente a un piano de media cola, con la mano apoyada suavemente en su brazo. No como tutora, ni como empleada, sino como algo más. Celeste recorrió el borde del marco con la yema del dedo. Por primera vez, permitió que la pregunta cobrara forma. ¿Todo lo que había heredado se había construido sobre la goma de borrar de la verdad ajena? Más tarde ese día, entró en la casa de su madre, algo que no había hecho en meses. Evelyn Carrington era exactamente la mujer a la que había entrenado a Celeste para ser elegante, inamovible, inmune a la delicadeza. «Te ves pálida», dijo Evelyn sin levantar la vista del té. «Está bajando el precio de las acciones». Celeste se sentó frente a ella con voz firme. «Háblame de Eleanor Mercer». La mano de Evelyn se congeló a mitad de la taza. La cuchara chocó una vez contra el borde. «Ese nombre», dijo. «¿Dónde lo oíste?» «En los archivos de mi padre», respondió Celeste, «y de un hombre llamado Noah Mercer». Los labios de su madre se apretaron. Eleanor era una fase. Tu padre se distraía con facilidad. ¿Lo suficientemente distraído como para darle un hijo?, preguntó Celeste con la mirada fija. Evelyn apartó la mirada y suspiró. Fue un error, un capítulo vergonzoso. Lo superamos. Celeste se inclinó hacia adelante. Lo manejamos como la sobornamos. Ella se fue. Él firmó papeles asegurando que el niño sería tu medio hermano si insistes en llamarlo. Eso nunca formaría parte del apellido Carrington, y tú aceptaste. La mirada de Evelyn se endureció. Insistí. El aire se volvió cristalino entre ellos. Celeste se levantó lentamente. Siempre me dijiste que los Carrington nunca huyen de la verdad. Su madre la miró fría y agudamente. No lo hacemos. Pero elegimos que verdades merecen ser destacadas. Celeste retrocedió, con voz tranquila pero firme. Tal vez por eso estamos de pie en la oscuridad. Esa noche, Noah se encontró de nuevo en su pequeño balcón, bebiendo una taza de té tibio, observando el bullicio de la ciudad. Mila se había dormido temprano, agotada tras un día de diplomacia en el patio y su segundo examen de ortografía. Las estrellas se veían tenues sobre las farolas, pero allí estaban, silenciosas, constantes como recuerdos que se negaban a ser enterrados. Giró lentamente el anillo en su dedo, el metal caliente en su piel. Cuando llamaron a la puerta, al principio no se movió, pero algo le decía que ya sabía quién era. Abrió la puerta y encontró a Celeste allí de pie con un impermeable, el pelo húmedo por la llovizna. Sin maquillaje, sin pretensiones. No llamé, dijo en voz baja. Solo necesitaba no estar en esa casa esta noche. Noah se hizo a un lado. Entonces no estés. Ella se sentó en su desgastado sofá, con las rodillas juntas, sosteniendo el té que él le ofrecía como si fuera un salvavidas. Noah se sentó frente a ella, en silencio. Por fin, ella habló. Mi madre sabía lo de tu madre, lo de ti. Ella orquestó el silencio. Él asintió lentamente una vez. Eso no me sorprende. Ella me dijo que a tu madre le pagaron para desaparecer. Noah apretó la mandíbula. No desapareció. Se sacrificó. Celeste bajó la mirada hacia su taza. Me he pasado la vida intentando ser lo suficientemente buena como para llevar un nombre que en realidad nunca fue mío. Noah se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No lo robaste, Celeste. Pero, si sigues fingiendo que fue gratis, estás permitiendo que el robo continúe. Ella levantó la vista con los ojos vidriosos.
Estoy cansada de fingir. Un largo silencio se extendió. Entre ellos. Entonces, como si el peso se volviera demasiado pesado, Celeste susurró, «Me odias por ser una Carrington». La voz de Noah era suave pero firme. «No te odio por el nombre. Te odiaría por no hacer nada con él». Más tarde, cuando se levantó para irse, él la acompañó hasta la puerta. Justo antes de que saliera, se giró y preguntó, «¿Crees que tu madre alguna vez se arrepintió de no haber luchado más?» La miró y, por un instante, el dolor en sus ojos no se filtró. «Creo que se arrepintió de haber confiado en las personas equivocadas para que hicieran lo correcto». Celeste asintió, tragando saliva con dificultad. «No cometeré ese error», dijo. Él no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Salió al pasillo y se detuvo de nuevo. «Una cosa más», dijo, volviéndose. «Si la Junta de Carrington descubre quién eres antes de que sepamos cómo manejar esto, te enterrarán». Él sostuvo su mirada, tranquilo, resuelto. «He vivido, he enterrado a Celeste. Lo que me asusta no es la suciedad que no está acabando». Mientras tanto, en una tranquila sala de conferencias 3 pisos por debajo de la suite ejecutiva Carrington, 2 hombres trajeados se reunieron bajo una luz tenue. «Se llama Mercer», dijo uno, deslizando un expediente por la mesa. El otro lo abrió, escudriñando rápidamente. «¿Estás seguro?» Nacida en 1985. Madre Eleanor Mercer, profesora de violín, contratada por Víctor Carrington. Las fechas coinciden, y el anillo. El segundo hombre cerró el archivo y juntó los dedos. «Si esto sale a bolsa, las acciones de Carrington caerán». Legado comprometido. Preguntas inconexas. «¿Qué quieres que hagamos?» El hombre se inclinó hacia adelante, con la voz baja y fría. «Nada. Todavía no. Pero empieza a investigar, y si hace algo, lo enterramos antes de que nos entierre a nosotros». De vuelta en el apartamento de Noah, mientras cerraba la puerta con llave y apagaba las luces, se detuvo para observar a Mila. Estaba profundamente dormida, con una mano apoyada en el borde de su cuaderno de bocetos. Se acercó, la cubrió con la manta con cuidado y echó un vistazo a la página abierta. Era un dibujo. Él, Mila y Celeste, de pie bajo un árbol. 3 personas, una raíz compartida. Sonrió suavemente, la besó en la frente y susurró, «Duerme bien, pequeña sincera». Entonces apagó la luz, sin darse cuenta de que las sombras ya se movían. Apenas había salido el sol, pero la luz en el apartamento de Noah ya tenía una extraña intensidad, como si supiera que algo estaba a punto de salir a la superficie. Se quedó de pie en el armario de su habitación, mirando fijamente un viejo estuche de violín agrietado en el estante superior. De su madre. No lo había tocado desde que ella falleció, no porque no quisiera recordarla, sino porque la recordaba demasiado bien. Cada vez que lo abría, era como si ella volviera a la habitación oliendo a romero y colofonia, tarareando alguna pieza olvidada de Mozart mientras afinaba las cuerdas de su vida. Hoy lo abrió. Dentro, junto a un forro de terciopelo desgastado y una cuerda rota, había un sobre cerrado, amarillento y con la letra de su madre, para Noah cuando esté listo para saberlo. Lo sostuvo en la mano un buen rato. Luego, con cuidado, lo abrió. Celeste estaba sentada sola en los archivos Carrington de nuevo, rodeada de silencio y vergüenza. Montones de fotos cubrían la mesa. Había estado mirando las mismas durante horas. Víctor de pie con gigantes políticos cortando cintas, estrechando manos, todo perfectamente iluminado, posando, preparado, pero ninguno se parecía al hombre que ella creía que era. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah. «Necesito verte hoy. Es la hora». Ella respondió simplemente, donde se conocieron, en el conservatorio de la calle 45, en el lugar donde Eleanor Mercer una vez enseñó música a los herederos de los Carrington y a sus reacios hijos. Estaba cerrado, ahora condenado por reformas, las ventanas cubiertas de polvo y el suelo.
Estaba roto, pero el piano de cola del rincón seguía siendo una reliquia dejada por la historia. Noah se quedó junto a él, sosteniendo la carta. Celeste entró lentamente, sus tacones resonando en el pasillo vacío. ¿Por qué aquí?, preguntó. Noah dejó la carta sobre el piano. Aquí es donde mi madre conoció a tu padre, donde se enamoraron y donde ella se dio cuenta de que el amor no era suficiente. Celeste se acercó con el corazón palpitante. Abrió la carta y comenzó a leer en voz alta, con voz firme, pero no sin peso. Mi Noah, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Quería esperar hasta que tuvieras la edad suficiente, no solo en edad, sino en espíritu. Tu padre era Víctor Carrington. Sí, ese Carrington. Él te amó a su manera rota y aterrorizada. Quería reclamarte. Lo intentó. Pero el poder tiene sus propias reglas, y quienes lo ostentan rara vez las rompen por amor. Noah hizo una pausa, tragando saliva. Me dio ese anillo. Como una promesa. Dijo que era su forma de decir, te veo aunque el mundo no. Pero las promesas susurradas en privado rara vez sobreviven en público. Así que me fui por ti porque me niego a dejarte crecer como el arrepentimiento secreto de alguien. Dejó de leer. El silencio flotaba en el aire como polvo a la luz del sol. Celeste extendió la mano y tocó suavemente el borde de la carta. Era más valiente que cualquiera de ellos. Lo era, dijo Noah, pero nunca dejó de esperar que alguien algún día dijera la verdad. Celeste se giró hacia él con voz temblorosa. Noah, quiero ayudarte a reclamar tu lugar. Él negó con la cabeza. No quiero un trono. Entonces, ¿qué quieres? La miró con los ojos enrojecidos. Quiero que mi hija crezca en un mundo donde su nombre no determine su valor. Donde nadie le diga que no pertenece a la mesa. Eso es todo. Celeste asintió lentamente. Entonces empezamos con la verdad. Más tarde esa tarde, Celeste estaba de pie en la oficina de su padre. Abrió su cajón privado, el que nunca le permitieron tocar de niña. Dentro había una caja de casetes viejos, cartas y un pequeño álbum de fotos encuadernado en cuero. La última foto, Víctor con un bebé en brazos. Eleanor de pie junto a él, sonriendo, no como un tutor, sino como una compañera. Celeste la miró fijamente un buen rato. Su padre lo sabía y había optado por el silencio. Esa noche, en casa, Noah se sentó junto a Mila mientras ella coloreaba en la mesa de la cocina. Tarareaba una melodía que solo los niños entienden. A medio camino entre una melodía y una ensoñación, colocó la carta de su madre junto a su cuaderno de dibujo. ¿Qué es eso?, preguntó. Es de la abuela. Algo que quería que supiera. Se trata de ti. Él asintió. Y de ti y de dónde venimos. Mila lo observó. Estaremos bien. Noah sonrió, se inclinó y le apartó un rizo de la frente. Ya lo estamos. Hizo una pausa. ¿Seguimos yendo a la biblioteca mañana? Él se rió. Absolutamente. Bien, dijo ella. Porque le dije a la señorita Lorna que me ayudarías a arreglar la impresora. De nuevo, suspiró. Me estás convirtiendo en un reparador pro bono. De nada, dijo ella con una sonrisa burlona. Esa noche, Noah volvió a estar en el balcón, con la ciudad respirando suavemente bajo él. Su teléfono vibró. Un mensaje de Celeste. Encontré algo. Algo que necesitas ver, pero lo cambia todo. Miró la pantalla un momento y luego respondió. Yo también. Al otro lado de la ciudad, en una sala de juntas iluminada solo por lámparas de escritorio, 3 ejecutivos revisaban un expediente con manos temblorosas. Esto no puede llegar a la prensa, susurró uno de ellos. Si se prueba el linaje, él tiene más derecho que ella. Otra voz interrumpió fría y mesurada. Entonces no le permitimos probarlo. Todos levantaron la vista, y el silencio que siguió no fue de acuerdo. Fue el silencio antes de una tormenta. De vuelta en el invernadero, en la oscuridad, alguien había entrado.
Una figura se movía silenciosamente por el pasillo, tomando fotos de la carta dejada detrás del estuche del violín. La foto de Víctor y Eleanor. Luego, con el mismo sigilo, se escabulleron, llevándose consigo la verdad. Pero la verdad, una vez despertada, tiene voluntad propia. La sala de juntas de Carrington era una catedral de cristal y silencio. Una larga mesa de caoba, sillas de terciopelo, paredes sin eco, las absorbían. 12 ejecutivos estaban sentados en semicírculo, con el rostro tenso y calculador. En la pared del fondo, una pantalla plana mostraba dos imágenes contiguas. Víctor Carrington con un bebé en brazos en 1985 y una foto reciente de Noah Mercer de pie en el escenario de la gala. El parecido era innegable. Celeste estaba sentada a la cabecera de la mesa, erguida, con las manos juntas. «Esto no es un escándalo», dijo con calma. «Es una corrección». Un miembro de la junta, Raymond Granger, director de operaciones, Gray Temple, y Sharkey se ajustaron los gemelos y se inclinaron. «Adelante. ¿Quieres que reconozcamos públicamente que Industrias Carrington se construyó en parte sobre una mentira?» ¿Los ojos de Celeste no parpadearon? Sí, porque así era. Un murmullo recorrió la sala. Granger sonrió con suficiencia. ¿Entiendes lo que esto les hace a nuestros accionistas? ¿A nuestros socios en el extranjero? Celeste se mantuvo firme y deliberada. No te pido permiso. Te informo de nuestra obligación moral. Alguien al final del. La mesa se rió entre dientes. La moral no se ve bien en los informes trimestrales. La voz de Celeste era fría como el acero. Entonces tal vez hemos estado siguiendo las métricas equivocadas. Esa tarde, en un tranquilo café cerca de Central Park, Noah se sentó frente a Celeste en una mesita junto a la ventana. Mila estaba a su lado, echando crema batida a cucharadas de un chocolate caliente como si fuera un ritual sagrado. «Creo que los malvaviscos están demasiado blandos», dijo. «Son malvaviscos», respondió Noah. «Exactamente». Celeste sonrió. «Es implacable. Tiene 7 años», dijo Noah, «pero interroga como una abogada litigante de Harvard». Mila la interrumpió, agitando la cuchara. «Hablas como si no estuviera aquí». «Sí, estamos», dijo Celeste, inclinándose. «Pero fingimos no sentirnos intimidadas». Mila sonrió. «Bien. Deberías estarlo». Luego se volvió hacia su coco, dejando a los adultos con su mundo. El rostro de Celeste cambió. Serio otra vez. Empiezan a moverse. Noah, la junta. Reuniones silenciosas, llamadas paralelas. Te ven como una amenaza. Supuse que dijo que al legado no le gusta que lo reescriban. Ya no eres solo tú. Dijo que saben que te estoy ayudando. Eso me convierte en una carga. Noah la miró con atención. ¿Aún quieres ayudar? La mirada de Celeste sostuvo la suya. Ahora más que nunca. Una pausa. Entonces le preguntó en voz baja por qué había respondido sin dudar. Porque cada vez que miro a Mila, veo el mundo en el que quiero vivir. Y porque cada vez que te miro a ti, veo al hombre que ya lo está construyendo. Más tarde esa noche, Celeste regresó a la Torre Carrington y encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su oficina. Sin remitente, sin nota. Dentro, una foto impresa, borrosa, pero inconfundible. El invernadero, la carta, el anillo. Alguien había entrado. Alguien estaba observando. A la mañana siguiente, Mila estaba en las escaleras de la escuela ajustándose la mochila. «¿Tengo que irme?», preguntó. «La educación es importante», dijo Noah. «El espionaje también. ¿Puedo quedarme y ayudarte a investigar la conspiración corporativa?» Se agachó y la besó en la frente. «Uno de nosotros necesita tener una vida normal». Mila suspiró. «Bien, pero si aparecen los villanos, llámame inmediatamente». Mientras salía corriendo, Celeste, que esperaba cerca, rió suavemente. No se equivoca. Noah estaba a su lado. Yo ya lo sabían.
Caminaron juntos en silencio. De ese silencio que ya no era incómodo. Finalmente, Celeste dijo que yo tenía 8 años cuando Víctor me enseñó a decir Carringtons. Nunca hacen una reverencia. Lo decía literalmente. Incluso durante el recital de piano, no me permitían hacer una reverencia al final. Noah frunció el ceño. ¿Por qué? Porque decía que aplaudir era señal de debilidad. Ese verdadero poder no pide elogios. Simplemente los asume. Noah la miró. Eso suena menos a padre, más a dictador. Celeste no discutió. Él creía en la dominación, no en la conexión. Y yo pasé toda mi vida confundiéndolas. Se giró hacia él. Pero tú no intentas dominar nada. Solo intentas ser suficiente para la gente que amas. Se encogió de hombros. Eso es todo lo que siempre quise. Ella sonrió. Entonces ya has hecho lo que él nunca pudo. Esa noche, llegó una tormenta. La lluvia golpeaba contra las ventanas de Noah mientras él y Celeste volvían a estar sentados a la mesa de la cocina. Mila dormía, con un sándwich de queso a la plancha a medio comer en la encimera. Noah puso una carpeta sobre la mesa. Registros bancarios, dijo. Transferencias de la cuenta privada de Carrington a una empresa fantasma vinculada a la atención médica de mi madre. Víctor no la abandonó por completo. Pagó todo discretamente. Celeste recorrió las páginas con los ojos muy abiertos. Esto demuestra intención, apoyo, culpa. Asintió. También demuestra que alguien lo siguió encubriendo mucho después de su muerte. Celeste levantó la vista. Granger. Lo apostaría todo. Apretó la mandíbula. Entonces es hora de que dejemos de jugar a la defensiva. A la mañana siguiente, Celeste volvió a entrar en la sala de juntas de Carrington, pero esta vez no estaba sola. Traía a Noah y a Mila. La sala se quedó en silencio. Granger se levantó de su silla, con una sonrisa tensa en el rostro. ¿Qué es esto? Celeste se irguió. Esta es la verdad. La que esta empresa ha intentado enterrar. Granger se burló. Trajiste a un niño a una junta de accionistas. Noah dio un paso al frente. No es solo una niña. Es su nieta. Suspira. Celeste dejó los registros bancarios sobre la mesa, luego la fotografía, luego la carta y finalmente, el anillo de firma. Esta empresa se fundó sobre el engaño, dijo. Pero no seguirá adelante. La voz de Granger temblaba con una rabia apenas contenida. No tienes la autoridad, Celeste, interrumpelo. Yo soy la autoridad. Y si a la Junta le queda algo de sentido común, votarán por la integridad sobre el escándalo. Un instante de silencio. Entonces Mila, de pie junto a Noah, habló en voz baja. Mi abuela dijo, la verdad es como la luz. Puedes ocultarlo por un tiempo, pero al final se trasluce. La sala quedó en silencio, y en ese momento, nadie vio a un niño. Vieron el comienzo de un ajuste de cuentas. Las consecuencias llegaron silenciosamente, no con portazos ni voces alzadas, sino con llamadas telefónicas entrecortadas, almuerzos cancelados y accionistas pidiendo una palabra que siempre se alargaba demasiado. Celeste podía sentir cómo cambiaba la temperatura en los pasillos ejecutivos. Las miradas, antes diferenciales, ahora eran calculadoras. Algunos incluso fríos. Pero había tomado su decisión, y ya no tenía que disculparse por preferir la verdad a la tradición. Lo que no esperaba, lo que la pilló desprevenida, fue lo pesado que se sentía al caminar sola por esos pasillos. Por eso, una tranquila tarde de jueves, cuando el peso del legado la oprimía demasiado, se encontró frente a la biblioteca pública que Mela había mencionado una vez, justo enfrente del parque. No llamó antes. No les avisó. Simplemente entró. Noah estaba al fondo de la sala de lectura infantil, hundido hasta los codos en un atasco de impresora, rodeado de papeles que parecían haber explotado en plena confesión. Mila estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cerca,
leyendo en voz alta a dos niños más pequeños como una bibliotecaria experimentada. Y entonces, con los ojos muy abiertos para causar efecto, la gominola dijo: «El respeto no es un caramelo. Se gana». Un niño se quedó sin aliento. Otro aplaudió. Celeste se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo a su pesar. Noah levantó la vista. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más amable. «¿También arreglas impresoras?», preguntó Celeste. Levantó un cartucho de tóner manchado. Impresoras, fontanería y, al parecer, legados millonarios rotos. Dio unos pasos al frente. «Eso suena a trabajo a tiempo completo». La miró solo si el cliente estaba dispuesto a cambiar. Ella sonrió levemente y luego le hizo un gesto a Mela. «Es una actuación permanente. Viene aquí todos los jueves. Dice que está aumentando su base de fans». Mila vio a Celeste y se iluminó. «Señorita C, ¿viniste?». «Yo sí», Celeste dijo, «y traje un soborno». Metió la mano en su bolso y sacó 2 conos de helado del carrito de helados de afuera, cada uno perfectamente envuelto en papel encerado, todavía fríos. Mila se quedó sin aliento. «Recordaste mi sabor favorito». Celeste asintió, un remolino de malvavisco con chispas de colores. Mila tomó el cono con reverencia. «Ahora puedes sentarte en el banco real». Se sentaron en un banco del parque justo afuera de la biblioteca. El sol del atardecer se filtraba entre los árboles como un encaje dorado. Mila se sentó entre ellos, balanceando las piernas y tarareando mientras devoraba su cono con alegre agresividad. Celeste la observó un rato y luego se volvió hacia Noah. «Cuando tenía su edad», dijo, «mi padre me regaló un certificado de acciones en mi cumpleaños. Enmarcado». Noah se rió entre dientes. «Qué sentimental. Pensé que era una broma. Así que me reí». «No lo hizo», dijo, «los Carrington no pierden el tiempo con cuentos de hadas. Construyen imperios». Noah se recostó en el banco. «¿Y le creíste?». Hizo una pausa. «Creo que quería un momento». «Ahora?», preguntó. Celeste negó con la cabeza. «Ahora creo que le tenía miedo al amor porque no se podía cuantificar». La voz de Noah se suavizó. «Esa es la parte que no entendió. El amor es el legado». Ella lo miró, y luego. Lo miró de verdad. Él no se parecía a nadie que ella conociera. No llenaba el silencio con ruido ni juegos de poder. Simplemente se sentaba con él. Lo dejaba respirar. Era desconcertante. Era reconfortante. Era real. Mientras el sol se ponía, cubriendo todo con un cálido resplandor ámbar, Mila había empezado a dibujar en una servilleta con un crayón morado, que de alguna manera había sacado del bolsillo de su abrigo. «¿Qué es eso?», preguntó Celeste, inclinándose. «Somos nosotros», dijo Mila simplemente. «3 personas, un árbol». Celeste ladeó la cabeza. «¿Por qué un árbol?». Mila levantó la vista. «De hecho, porque los árboles crecen mejor cuando están juntos». Noah sonrió. Lo había sacado de un libro sobre sistemas de raíces. «No», dijo Mila, «lo saqué. Debiéndolos a ustedes 2». Celeste contuvo la respiración. Apartó la mirada, parpadeando con fuerza. El momento la oprimió en el pecho de una forma para la que no estaba preparada. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo habitual. «Noah, ¿por qué sigues confiando en mí?». Pensó un buen rato y luego dijo: «Porque cuando alguien vuelve a meterse en un incendio, no empezó solo para ayudar a que se cumpliera la verdad. No la cuestionas. La honras». Entonces lo miró, no como un director ejecutivo, ni como un Carrington, sino como una mujer que intentaba desaprender todo lo que creía que la hacía poderosa. «No estoy segura de merecerlo», susurró. La voz de Noah era cálida. «Quizás todavía no, pero estás apareciendo». Así es como empieza. Mientras el cielo se tiñeba de lavanda, Celeste se levantó para irse. Mila la abrazó con fuerza,
pegajosa como el helado y sin miedo. Celeste la miró. Gracias por el dibujo. De nada, dijo Mila. Puedes quedártelo. Pero si te haces famosa, quiero regalías. Celeste rió, y su risa resonó con fuerza y desenvoltura. Se giró hacia Noah con tono suave. Gracias por dejarme entrar en esto. No pediste permiso, dijo. Te lo ganaste. Ella asintió y se giró para caminar por el sendero, servilleta en mano, de alguna manera más pesada y ligera a la vez. Noah la vio irse y luego miró a Mila, que estaba lamiendo lo que quedaba de su cono. ¿Te gusta, verdad?, dijo con indiferencia. Él arqueó una ceja. Me gusta mucha gente. Es diferente. ¿Cómo? Escucha como tú. Noah siguió a Celeste con la mirada, con una lenta sonrisa en los labios. Sí, dijo. Lo hace. Y por primera vez en años, sintió que algo le subía silenciosamente al pecho. No era una advertencia, ni miedo, sino el comienzo de algo. Esperanza. Se suponía que sería una actualización regular de la Junta. Sin cámaras, sin prensa, solo la ronda ejecutiva mensual en la sala de guerra acristalada de las Torres Carrington, donde las decisiones solían ser tan frías como el aire acondicionado y el doble de nítidas. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Justo afuera de la sala de juntas, Noah miró a Ma. ¿Seguro que debería estar ahí? Celeste asintió. Ella ve la verdad con más claridad que la mayoría de los adultos. Tiene 7 años y ya es más valiente que la mitad de la junta. Mila susurró, traje mis fotos. Son importantes. Celeste esbozó una leve sonrisa. Lo son porque el legado no se construye solo con dinero. Se construye con lo que elegimos recordar. Noah suspiró. Bueno, ahí va nada. Entonces se abrieron las puertas. Noah entró junto a Celeste. Sin traje, sin corbata, solo su firmeza y el peso silencioso de alguien que no tenía nada que demostrar y todo que proteger. Y con él llegó Mila. Llevaba su cardigan rojo favorito, aferraba una carpeta de dibujos en una mano y los dedos de Noah en la otra. Tenía mantequilla de cacahuete en la mejilla. La sala dejó de respirar. Raymond Granger fue el primero en ponerse de pie, con los brazos cruzados como una puerta. Esto es muy irregular, dijo con tono cortante. Llevar a una niña a una reunión de la Junta. No es solo una niña, interrumpió Celeste por el comunicador de voz, sino hierro. Es un legado. Mila miró a su alrededor, con ojos curiosos pero sin miedo. ¿Es aquí donde los villanos hacen todos sus planes secretos?, preguntó. Unas risas ahogadas se escaparon de los miembros más jóvenes de la Junta. Granger tensó la mandíbula. Celeste se dirigió a la cabecera de la mesa. Hoy vamos a hablar de la verdad, de los nombres y de lo que realmente significa el legado, no solo en el papel, sino en las personas. Noah dio un paso al frente. Colocó un sobre la mesa y lo abrió lentamente, revelando la copia original de la carta personal de Víctor Carrington a Eleanor Mercer junto con el anillo y los registros bancarios del fondo secreto que Víctor usó para mantener a Eleanor y a su hijo. Jadeos, sillas que se movían, susurros. La voz de Granger rompió la tensión. Esto no prueba nada. Podría haber sido manipulado. Falsificado. Mila intervino sin dudarlo. Mi papá no falsifica nada. Lo arregla. El silencio que siguió no fue solo de asombro. Fue reverente. Noah miró al otro lado de la mesa. No estoy aquí para reclamar un trono. No estoy aquí para pelear por dinero, edificios o titulares. Estoy aquí porque mi madre nunca llegó a estar en esta habitación porque la borraron. Miró a Granger directamente y porque a gente como tú le pagaban para asegurarse de que siguiera siendo así. El rostro de Grace palideció, pero no dijo nada. Celeste se acercó a Noah. Mi padre cometió un error, uno doloroso, y no podemos deshacer lo hecho, pero podemos dejar de proteger la mentira. Otro miembro de la Junta habló, una mujer mayor llamada Francis Lynn. ¿Propone que reescribamos la sucesión Carrington?
Celeste respondió, no. Propongo que digamos la verdad. Que Víctor tuvo un hijo, que intentó, a su manera, apoyarlo, y que nosotros, como junta, lo enterramos. Hizo una pausa. Y propongo que nombremos a Noah Mercer como coautor del legado de la familia Carrington, no para dividir el poder, sino para restaurar la integridad. Siguió un largo silencio. Entonces Mila dio un paso al frente, deslizó su carpeta de dibujos a crayón sobre la mesa y la abrió con cuidado. Este es mi papá, dijo, señalando a una figura de palitos arreglando una tubería que gotea. Y esta es mi abuela tocando el violín. Pasó la página. Esta es la señorita Celeste. Solía ser toda negra y gris, pero ahora vuelve a tener colores. Más silencio, pero esta vez lleno de algo eléctrico, algo real. Entonces llegó el último dibujo. 3 figuras bajo un gran árbol. Una raíz que las conectaba a todas. En letras rosas temblorosas sobre él. La verdad es lo que nos hace crecer. Celeste miró a su alrededor. Si una niña de 7 años puede entenderlo, el legado no se trata de linajes y cuentas bancarias. ¿Qué excusa tenemos? Un silencio. Francis Lynn se levantó lentamente. Voto que sí, dijo. Luego otro, luego otro. Granger permaneció en silencio, con las manos blancas apretadas alrededor del bolígrafo. La votación fue aprobada. Estaba hecho. Después de la reunión, Celeste, Noah y Mila salieron al pasillo. La tensión que había existido entre ellos durante semanas finalmente se rompió, no con palabras, sino con la forma en que Celeste extendió suavemente la mano y tomó la de Mila. Eres una excelente negociadora en la sala de juntas, dijo. Mila se encogió de hombros. Yo traje fotos. Tú trajiste recibos. Papá solo trajo la verdad. Celeste se rió. El mejor equipo con el que he trabajado. Luego se giró hacia Noah. ¿Sabes lo que acabas de hacer ahí dentro? Él asintió. Dije la verdad más alto de lo que podían ignorarla. Celeste lo miró. Un largo rato. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando demostrar que pertenece. Pero tú, hizo una pausa y su voz se suavizó. Entras en las habitaciones como si ya los hubieras. Perdonado por no verte. Noah sonrió con ojos cálidos. Eso es porque dejé de necesitar su aprobación el día que Mila me llamó a casa. Celeste no. Respondió. Simplemente se acercó un poco más. Y por primera vez en el pasillo del imperio. Mientras su padre la construía, ella no se sentía como una heredera intentando mantener un nombre. Se sentía como una mujer eligiendo el suyo. Esa noche, todos terminaron de vuelta en el apartamento de Noah. Queso a la plancha, sopa de tomate, la elección de Mila. Bailó por la sala en calcetines, con el pelo suelto, cantando una melodía inventada llamada La chica de la verdad. Celeste la observaba desde el sofá, riendo hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó Noah, ofreciéndole el té. Ella asintió. Sí, es que no recuerdo la última vez que me reí así. Quizás sea porque dejaste de actuar. Lo miró. Quizás sea porque finalmente conocí a alguien que me ve, incluso cuando no intento que me vean. Él no dijo nada, pero no hacía falta. El silencio entre ellos era absoluto. Rico y real. Mila se dejó caer junto a ellos en el sofá, bostezando dramáticamente. ¿Se van a besar o qué? Celeste se atragantó con el té. Noah se puso rojo como un tomate. Mila rió. Solo digo que hay buena onda. Noah rió, negando con la cabeza. Es la hora de dormir, chica. Pero acabo de empezar mi cepillado de dientes. Ahora. Mientras se alejaba, Celeste miró a Noah, y en ese momento, tranquilo, sencillo, lleno de lo que podría ser, no se besaron, pero sus ojos sí. La lluvia había regresado a Nueva York como si tuviera asuntos pendientes. Suave al principio, luego más fuerte, bañando las calles a un ritmo lento e implacable.
Celeste estaba de pie junto a la ventana de su ático, con el teléfono en la mano, el buzón de voz parpadeando. Otro mensaje de Tokio. Uno de Zúrich. Uno del abogado de su madre. Todos urgentes. Ninguno importaba. No esta noche. No después de lo que encontró en el sobresellado debajo de la vieja silla de estudio de su padre. Era una enmienda original al fideicomiso de la familia Carrington, fechada 2 meses antes de la muerte de Víctor. En ella, reconocía a Ellanar Mercer por su nombre y declaraba que su hijo Noah heredaría no mi título, sino la verdad sobre la que se basaba. Estaba firmado con la notoriamente aguda letra de Víctor, y lo cambió todo. Celeste se sentó lentamente. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de repente al comprender que el hombre al que había intentado impresionar toda su vida ya lo conocía. Sabía de Noah. Sabía de Eleanor. Y optó por el silencio. 1 hora después, estaba en el apartamento de Noah. No llamó. Simplemente llamó. La puerta se abrió. Él estaba allí, con la camiseta puesta, el pelo ligeramente húmedo y despeinado tras un largo día arreglando la caldera de la escuela. El tipo de hombre que parecía hogareño sin esforzarse. Encontré algo, dijo ella. Sin decir palabra, se hizo a un lado y la dejó entrar. Volvieron a sentarse a la mesa de la cocina, igual que aquella primera noche. Solo que esta vez no había distancia ni tensión. Solo 2 personas respirando el mismo aire, corazones abiertos y sin reservas. Ella le entregó el documento. Él leyó cada palabra en silencio, lentamente, como si cada línea tuviera peso. Al terminar, levantó la vista con la mandíbula apretada, así que lo supo todo este tiempo. Celeste asintió, y él siguió sin decir ni una palabra. Ni a ti, ni a mí. Noah dejó el papel con cuidado, como si fuera a romperse. No sé qué es peor, dijo, que lo enterrara, o que siguiéramos buscando su aprobación mucho después de que se fuera. La voz de Celeste se quebró. Creo que pasé la mitad de mi vida intentando ser la hija que él respetaba. Pero tal vez lo que respetaba era el silencio. Noah extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos encontrando los de ella. Rompiste ese silencio, Celeste. Elegiste mejor. Ella lo miró con los ojos vidriosos. Tú también. Mila entró en la habitación, con los ojos soñolientos, arrastrando su manta favorita como un cortejo real. Estás aquí, le dijo a Celeste, parpadeando. Soy Celeste, susurró. ¿Es una emergencia de adultos o una noche de sentimientos de adultos? Noah rió entre dientes. Quizás un poco de ambas. Mila se subió al regazo de Celeste sin dudarlo. Hueles a lluvia y a respuestas. Celeste sonrió, presionando su mejilla contra el cabello de Mela. Espero que sí. Después de que Mila volviera a la cama, Noah y Celeste regresaron a la cocina, en silencio, todavía aferrándose a algo no dicho. No sé qué pasará ahora, dijo Celeste finalmente. La junta está dividida. Vendrá la prensa, y acabamos de convertir en enemigos a gente que ha llevado la lealtad a Carrington como una armadura. Noah asintió. Sí, pero ya no estás sola en esto. Ella lo miró, escrutando su rostro. No quiero estar sola. Ya no. Metió la mano en el cajón que tenía a su lado y sacó un papel doblado. Era un boceto a mano. 2 sillas juntas bajo un árbol. El mismo que Mila había dibujado para la reunión de la sala de juntas, pero esta vez. Una de las sillas tenía su nombre. Otra tenía el suyo, y la tercera, recién añadida, el de Celeste. Le pregunté por qué había añadido tu nombre. Noah preguntó, ¿qué dijo? Sonrió. Ella dijo que porque se quedó lo suficiente como para importar. Esa noche no se besaron. Simplemente se sentaron juntos en el sofá, rozando ligeramente con las manos una película que se proyectaba de fondo y que ninguno de los dos veía. El tipo de silencio que no duele, que reconforta. El tipo de cercanía que no se apresura, sino que espera. Y mientras la ciudad exhalaba bajo la lluvia afuera, Celeste susurró. Rojo,
Solía pensar que la fuerza era no necesitar a nadie. Noah se giró hacia ella en voz baja. Y ahora ella apoyaba la cabeza en su hombro. Ahora sé que es dejar que alguien te vea. De principio a fin. A la mañana siguiente, Celeste convocó una conferencia de prensa de emergencia. Los medios inundaron las cámaras del vestíbulo de Carrington, los micrófonos, el clic de 100 tacones curiosos. Ella estaba de pie en el podio con Noah a su lado, vestida con sencillez y seguridad. Mila se interpuso entre ellos, tomándose de la mano. Celeste se aclaró la garganta. Me llamo Celeste Carrington. Soy la directora ejecutiva de Industrias Carrington, hija de Víctor Carrington, y hoy no soy una guardiana de secretos, sino una restauradora de la verdad. Los flashes de las cámaras. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Estoy aquí para reconocer públicamente que Víctor Carrington tuvo un hijo, Noah Mercer, y que durante años esta verdad estuvo oculta, ignorada y casi perdida. La multitud se quedó boquiabierta. Pero el legado, continuó, no se trata de ocultar el pasado. Se trata de elegir el futuro. Se giró ligeramente hacia Noah. Y yo lo elijo a él. Noah se acercó al micrófono, silencioso, pero firme. No estoy aquí para vengarme. No estoy aquí para controlar. Estoy aquí porque mi hija merece saber que su nombre no tiene que sonar fuerte para que valga la pena recordarlo. Mila le apretó la mano y luego él añadió su voz, llena de fuego silencioso. No somos la suma de quienes nos abandonaron. Somos las personas que se quedaron fuera del edificio. Mientras la prensa se dispersaba, una ligera llovizna comenzó a caer de nuevo. Noah levantó la vista y luego se giró hacia Celeste. Creo que es poético, dijo. ¿Qué es eso? Llueve cada vez que decimos la verdad. Ella sonrió. Quizás no sea lluvia. Quizás solo sea el mundo empezando de nuevo. Le apartó un rizo húmedo de la mejilla. Y esta vez, sin palabras, sin permiso, se besaron, suaves, auténticos, merecidos. Un beso no de pasión, sino de reconocimiento, de dos personas que finalmente habían encontrado el camino hacia la misma verdad. Juntos, la vieja finca Carrington había permanecido en silencio durante años, no abandonada, solo en pausa. La clase de quietud que se posa sobre lugares que nadie se atreve a recordar. Hasta ahora, Noah estaba de pie ante las puertas oxidadas, con la mano apoyada en la herrería desconchada. Junto a él, Celeste le ajustó la bufanda a Ma y luego miró hacia la mansión que había evocado tantos recuerdos de su infancia. Nunca me dejaba entrar al jardín, dijo en voz baja. Dijo que estaba inacabado. Noah esbozó una leve sonrisa. Parece él. Una ligera brisa agitaba las hojas del sendero. Mila se adelantó, con su abrigo rojo brillando contra la piedra gris como un rayo de desafío. Dentro de la finca, el polvo florecía bajo sus pasos. Los antaño grandiosos pasillos ahora soportaban el peso de los secretos y el silencio. Los ojos de Noah vislumbraron viejos retratos al óleo. El rostro de Víctor, severo e imponente, como si desafiara a cualquiera a desafiar su legado. Y, sin embargo, allí estaban, rompiéndolo, reescribiéndolo. Se dirigieron al jardín trasero. Estaba invadido por la vegetación de enredaderas, el contorno de los senderos aún era visible bajo años de hiedra. En el centro había un banco de hierro podrido, torcido, desgastado por el clima, pero de alguna manera aún seguía en pie. Mila corrió directamente hacia él. Aquí es donde se sentaba, ¿verdad?, preguntó, volviéndose hacia Celeste. Celeste asintió. Casi todos los fines de semana. Tomaba su café aquí afuera y dibujaba planos que nunca terminaba. ¿Plantó algo? Celeste negó con la cabeza. Dijo que la tierra no estaba lista. Noah caminó lentamente hacia el otro extremo del jardín. Allí, escondida bajo un enrejado roto, había una lápida. No era una tumba, solo una placa medio cubierta de musgo. Se arrodilló y la limpió. Por las raíces que nunca crecieron. VC Noah lo miró inmóvil.
Celeste se acercó a él. Contuvo la respiración. Nunca vi esto, susurró. Nunca me lo enseñó. Quizás no quería que lo vieran como alguien destrozado, dijo Noah. Quizás el jardín no era para nadie más. Ella lo miró. Pero era para ti. Él asintió. Sí, creo que simplemente no sabía cómo decírmelo. Siguió un largo silencio cargado de recuerdos. Entonces Mila se acercó y se sentó con las piernas cruzadas frente a la placa. ¿Puedo plantar algo aquí?, preguntó. Noah sostuvo su mirada. ¿Qué quieres plantar? Sacó una pequeña bolsa de semillas del bolsillo de su abrigo. Los lentos, decía la abuela, buscan la luz incluso cuando está lejos. Celeste sonrió a través de la niebla que se acumulaba en sus ojos. Les encantará este lugar, dijo. Pasaron la tarde cavando en silencio. Noah trabajó la tierra mientras Mila colocaba las semillas con cuidado. Celeste podó la yedra, dejando al descubierto el viejo ladrillo que había debajo. El jardín empezó a respirar de nuevo lenta y tímidamente, como si estuviera probando si era seguro florecer. En un momento dado, Mela le entregó un teléfono a Celeste. «A usted también le gusta, señorita C». Celeste dudó. «Nunca he trabajado en el jardín». «No importa», dijo Mila. «A veces las mejores cosas surgen de personas que no esperaban que lo hicieran». Más tarde, se sentaron en el banco torcido. Celeste apoyó la cabeza en el hombro de Noah, mientras ambas observaban a mamá perseguir una mariposa por el rosal medio despejado. «Es ligera», susurró Celeste. Noah sonrió. Solía pensar que el amor me agobiaría, me debilitaría. Y ahora ella se volvió hacia él. Ahora sé que es lo que me hace inquebrantable. Noah la miró con voz baja pero plena. Nos haces más fuertes, Celeste. No por tu nombre, ni por tu empresa, ni por el legado de tu padre, sino porque elegiste vernos. A todos nosotros. Celeste tragó saliva con dificultad. Todavía estoy aprendiendo. La besó suavemente en la frente. Yo también. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas líneas doradas sobre el jardín, Mila se paró en el centro del nuevo parterre y levantó los brazos dramáticamente. Por la presente declaro el jardín de las segundas oportunidades. Noah rió. Es un nombre muy grande para un terreno tan pequeño. Mila se encogió de hombros. Los grandes corazones crecen en lugares pequeños. Celeste se arrodilló a su lado. Estás llena de buenas palabras hoy. Mila sonrió. Lo recibo de ambos. Esa noche, mientras se alejaban de la finca, Celeste miró por el retrovisor las puertas de hierro que se cerraban lentamente tras ellos. Noah notó su expresión. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. Por primera vez, creo que sí. Extendió la mano y la tomó, y por una vez, no hicieron falta palabras. El jardín florecería a su tiempo, como ellos lo hicieron juntos. La gala de la Fundación Carrington resplandecía bajo un dosel de luces doradas. Celebrada en el atrio de cristal recién restaurado en lo alto de la Torre Carrington, el espacio había estado reservado para accionistas y personas influyentes, pero esa noche estaba lleno de profesores, conserjes, trabajadores sociales y estudiantes becados, los verdaderos arquitectos del legado. Noah se ajustó la corbata con nerviosismo en un rincón, de pie junto a un alto arreglo floral que Mila había declarado demasiado elegante para tocar. Observó a la multitud. Vestidos elegantes, sonrisas cautelosas, copas de champán, tintineo, y se sentía como una errata en una revista de moda. Pareces estar a punto de ser demasiado atrevido, dijo Celeste, apareciendo junto a él con un vestido color zafiro que hizo que toda la sala pareciera oscurecerse a su alrededor. Me siento como un tipo que trajo cinta adhesiva a un recital de piano, murmuró. Ella sonrió y le enderezó la solapa. Eres el único aquí que no necesita pulirse. Es fácil para ti decirlo. Creciste en salas como esta. Encontró su voz alegre, suave pero segura, y nunca me había sentido como en casa hasta esta noche.
La sala se quedó en silencio cuando el maestro de ceremonias anunció al orador principal, el señor Noah Mercer. Noah se quedó paralizado por un segundo. Entonces Mila susurró detrás de él, «Ve por él, papá». Eso era todo lo que necesitaba. Subió al escenario y las luces de la ciudad se extendieron tras él a través de las paredes de cristal. Millones de pequeñas ventanas, millones de vidas. «Hola», comenzó, aferrándose al podio. «No soy un orador público. Arreglo calderas y arropo a una niña de 7 años que se cree dueña del mundo, lo cual, sinceramente, en cierto modo lo hace». Risas. No crecí con un apellido que me abriera puertas. Crecí preguntándome qué significaba mi nombre, preguntándome si el silencio era una herencia. Hizo una pausa. Pero lo que he aprendido es que la verdad es más fuerte que el legado. Esa familia no se construye de arriba a abajo. Se construye estando presentes, viéndose plenamente y permaneciendo. Sus ojos se encontraron a Celeste en la primera fila. Y a veces el amor te encuentra donde no buscabas. Aparece con las rodillas raspadas, sosteniendo un dibujo de un árbol y diciendo, «Cultivemos algo real». La sala se quedó en silencio. «Y si tienes suerte», dijo en voz baja. «Escuchen». Siguieron aplausos atronadores. Ni educados, ni obligados. Bien merecidos. Más tarde esa noche, Noah se encontró en el jardín de la azotea, la parte favorita de Mela de la Torre. Ella dormía en un banco acolchado, envuelta en el chal de Celeste, con una mano aún sujetando una servilleta arrugada en la que había dibujado el horizonte con corazones rosas flotando sobre ella. Celeste se unió a él con 2 tazas de chocolate caliente en lugar de vino. «Kit de supervivencia de Gaila», dijo. «Chocolate caliente en un evento de etiqueta. Estás cambiando la cultura». Se apoyó en la barandilla junto a él. «Esta noche estaba aterrorizada», admitió. «Pensé que tal vez la gente todavía me vería como la chica que protege un nombre, no que elige un futuro». Noah la miró. «Y entonces te vi ahí arriba hablando como si cada palabra importara más que la habitación en la que estabas, y pensé que tal vez los nombres no importan tanto como las manos que nos tomamos». Se giró hacia ella con la voz firme, cargada de algo más profundo. «Celeste, no me importa si tu nombre es Carrington o si el mío estuvo enterrado durante décadas. Me hace sentir que soy más que de donde vengo». Lo miró, con lágrimas en los ojos. «Y me hace sentir que finalmente puedo convertirme en quien estaba destinada a ser, no solo en lo que heredé». Se quedaron en silencio, no porque no hubiera nada más que decir, sino porque el silencio ahora les pertenecía. Mila se movió y parpadeó. «¿Ganamos?» Celeste se arrodilló a su lado. «¿Qué opinas?» La capitana Mila se incorporó aturdida. «Bueno», papá habló sin sudar demasiado. «Sonreíste sin dar miedo. Y conseguí a Coco». Bostezó. «Estoy bastante segura de que eso es una victoria». Noah se rió. «Esa es mi chica». Celeste besó la coronilla de Mela. «¿Qué quieres hacer mañana?», le preguntó a Gen. «TLY». Los ojos de Mila se iluminaron, ya soñando. «¿Podemos volver al jardín? Los girasoles van a necesitar que cantemos». «¿Cantar?». Celeste levantó una ceja. «Crecen más rápido si les cantas». «Obvio». Celeste sonrió. «Entonces supongo que mejor traemos nuestras mejores voces». Mila se acurrucó en su asiento. «De todos modos, ustedes dos suenan mejor juntos». Mientras la ciudad se desvanecía en la noche centelleante y el jardín esperaba tranquilo bajo las estrellas, Noah rodeó la cintura de Celeste con un brazo. Ella se inclinó sin dudarlo. «Sabes», susurró, «no solo estamos construyendo una vida. Estamos reparando un legado». Ella lo miró con dulzura pero firmeza. «No, Noah, estamos creando una nueva. Una que comienza con la verdad y crece con amor». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas y una risa. «Y raíces», añadió. «Y hogar». Allí estaban, un exconserje,
un reformado y un soñador soñoliento bajo el cielo amplio e indulgente. Y en ese momento, no faltaba nada. Nada necesitaba reescribirse. Por fin estaban exactamente donde debían estar juntos. Si esta historia te conmovió, nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde la ves? Deja un comentario abajo. Tu voz importa. Y si historias como esta te ayudan a ver la belleza de lo cotidiano, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo de nuestro viaje. Estamos construyendo una comunidad que cree en el amor, las segundas oportunidades y el poder silencioso de la bondad. Gracias de verdad por pasar tu tiempo con nosotros. Nos honra ser parte de tu día. Hasta la próxima, mantén la bondad y la esperanza.